Como hemos visto, si nos adentramos en el interior de un agujero negro, nos estiraríamos como un fideo, y todos nuestros átomos terminarían destruidos. Por este motivo, evitaremos el viaje hacia su interior, donde las leyes que gobiernan son desconocidas, y nos detendremos, a partir de ahora, en conocer lo que sabemos de ellos. Y para empezar, analizaremos cómo se localizan los agujeros negros. Gracias a la tecnología y al ingenio humano, podemos evidenciar la presencia de estos invisibles cuerpos cósmicos mediante diferentes métodos. Uno de ellos es analizando los efectos gravitatorios causados en las estrellas de la vecindad. Las estrellas, en la región central de una galaxia, se mueven en direcciones aleatorias. Cada estrella responde a una influencia gravitatoria, que es el resultado de la interacción con todas las estrellas, planetas o forma de materia que están presentes. La velocidad promedio de las estrellas puede ser distinta a diferentes distancias del núcleo de la galaxia, de modo que la forma en que estas velocidades varían con la distancia pueden aportar pistas sobre la presencia de un agujero negro. En caso de existir en el centro de una galaxia, las velocidades aumentan conforme las estrellas se acercan al núcleo galáctico, debido a la atracción gravitatoria del agujero negro. En cambio, si no hay agujero negro, las velocidades aumentarán muy poco, tan solo hasta unos valores de unas decenas de kilómetros por segundo, o incluso inferior, en el caso que las estrellas hubieran vivido siempre en la región central de la galaxia. Por ejemplo, en la galaxia de Andrómeda, las estrellas del disco circunnuclear rotan a velocidades de 900 km por segundo, lo que indica la presencia de un agujero negro. Y si pudiéramos acercarnos a las regiones más próximas, observaríamos cómo la materia orbita prácticamente a la velocidad de la luz. Otro método para detectar agujeros negros, independiente a las condiciones de gravitación extrema, es mediante los espectros de rayos X. El gas que emite rayos X suele estar muy caliente cuando se encuentra muy próximo a un agujero negro. Las observaciones espectroscópicas en rayos X aportan en la actualidad datos sobre los discos del material en regiones de tan solo de 10 a 20 radios de Schwarzschild. La emisión de rayos X se concentra en un conjunto de líneas espectrales en las que destaca la denominada línea de fluorescencia del hierro, donde la deformación de estas líneas apunta a velocidades relativistas. Los estudios en rayos X aportan una información única sobre otro ingrediente fundamental en la formación de un agujero negro, el momento angular, que está directamente relacionado con la rotación y es lo que se conoce como el spin del agujero negro. Como veremos posteriormente, un agujero negro está caracterizado por tres parámetros: su masa, su momento angular y su carga. Si el agujero negro creció en uno o en un número limitado de eventos que hizo que se alimentara rápidamente de materia, el momento angular que adquirirá será el de la materia que ha ido cayendo y por lo tanto rotará rápidamente y tendrá un spin alto. Pero si la materia es engullida en pequeños paquetes de gas que están orientados aleatoriamente, el agujero negro resultante rotará con lentitud y tendrá un spin próximo a cero. Por lo tanto, el spin del agujero negro puede informarnos de su proceso de formación. Los resultados obtenidos hasta la fecha favorecen a valores altos de spin para agujeros negros con masas inferiores a 40 millones de masas solares, lo que indica que el proceso de acreción de material sucedió mediante eventos muy rápidos. En cambio, para agujeros negros mayores a 40 millones de masas solares, el spin toma valores intermedios, lo que indica que su formación podría venir de procesos de fusión de sistemas binarios o múltiples eventos de acreción. Pero no toda la materia acaba alimentando un agujero negro. Parte del material
también es arrancado del disco, produciendo unos espectaculares chorros de partículas que salen desde las regiones más internas del disco y que viajan a velocidades próximas a la luz. En la formación de estos chorros, los campos magnéticos son fundamentales. La materia que rota a altas velocidades en el remolino central, las líneas del campo, también lo hacen, de manera que éstas se enrollan formando un campo magnético helicoidal que es capaz de arrastrar el material fuera del disco y formar estos chorros relativistas. En las galaxias activas, como los cuásares, estos chorros son observados con tamaños de millones de años luz, y en los agujeros negros de masa estelar, que forman microcuásares, su tamaño es de años luz, o de horas luz, en el caso de estallidos de rayos gamma. Otro método para localizar agujeros negros, y donde no nos vamos a detener, son las emisiones Maser, que es un fenómeno astrofísico similar al láser convencional que conocemos, pero basado en microondas, y que también puede aportar indicios de la presencia de un agujero negro. ¿Cómo se calcula la masa de los agujeros negros? Lo primero que debemos saber es que la luz que llega de las estrellas la recibimos en diferentes longitudes de onda, que se pueden descomponer por medios artificiales para obtener información química y física sobre la fuente emisora de la luz, las líneas de emisión, así como de la materia con la que dicha luz ha interaccionado, las líneas de absorción. Pues teniendo esto en cuenta, se puede detectar la influencia gravitatoria de un agujero negro y deducir las velocidades gracias al efecto Doppler. Analizando el gas y las distintas velocidades que se alcanza cerca de los núcleos galácticos, y conociendo la distancia a la que se encuentra la galaxia, se puede calcular la masa de un agujero negro. ¿Qué tamaños pueden tener los agujeros negros? Los podríamos clasificar en 4 grupos. De menor a mayor encontramos los microagujeros negros, los agujeros negros de masa estelar, los agujeros negros de masa intermedia y los supermasivos. Empezando por los más pequeños, los microagujeros negros. De ellos, solo podemos afirmar con certeza que estos hipotéticos objetos son la descripción clásica que hace la relatividad general de un agujero negro con una masa menor a la masa de Planck, y por lo tanto, solo pueden ser descritos en el contexto de la gravedad cuántica, es decir, desarrollado por unas leyes desconocidas hasta la fecha. Aunque no tenemos ninguna evidencia de su presencia en el universo, existen varias posibilidades teóricas que podrían originar microagujeros negros. Una de ellas sería mediante la evaporación de estos hipotéticos objetos. Pero para entender esta idea, nos vamos a detener brevemente en el concepto de temperatura de los agujeros negros. Ya en 1974, Hopkins predijo que los agujeros negros emitían radiación térmica y que dicha radiación era mayor cuanto menor era su tamaño. Por lo tanto, la temperatura del agujero negro es inversamente proporcional a su masa. Conforme aumenta la masa, disminuye su temperatura. Sin embargo, el tiempo de vida aumenta con la masa a la tercera potencia. Entonces, ¿cuánto puede tardar en evaporarse un agujero negro? Vamos a poner unos ejemplos. Un agujero negro con una masa de 10 elevado a menos 5 gramos tendría una vida de 10 elevado a menos 30 años, es decir, se evaporarían de manera instantánea. Por este motivo, los temores sobre la posibilidad de un fin apocalíptico por la creación de agujeros negros microscópicos en el acelerador de partículas de Ginebra no tienen ningún fundamento científico. Un agujero negro con una masa de 1000 millones de toneladas, parecida a la masa de una montaña, tendría un tamaño de 10 elevado a menos 13 centímetros, tendría una temperatura de 7000 grados Kelvin y se evaporarían en 10.000 millones de años. Es decir, algunos agujeros negros podrían estar evaporándose ahora mismo.
Al evaporarse, debería producir unos chorros de partículas, parecido a un relámpago de luz. Sin embargo, hasta la fecha no se ha detectado ningún agujero negro evaporándose, aunque puede que sea nuestra tecnología la que no está lo suficientemente avanzada para detectarlo. Para hacernos una idea, en el acelerador de partículas de Ginebra se llega a alcanzar una energía de alrededor 7000 gigaelectronvoltios, y este agujero negro, que recordemos tendría una estructura minúscula, emitiría energías monstruosas del orden de 10 elevado a 30 gigaelectronvoltios, muy superior a la que alcanza cualquier acelerador de partículas construido por el hombre. Tampoco se podría detectar por su temperatura, porque tendría un valor muy pequeño, del orden de una millonésima de grado por encima del cero absoluto, y quedaría enmascarada por la que nos llega de la radiación del fondo cósmico, que es de 2,73 grados Kelvin. No obstante, se ha llegado a especular que uno de los fenómenos más enigmáticos del universo, y me refiero a los estallidos rápidos de radio, puedan ser originados por la evaporación de agujeros negros. Estas potentes y misteriosas señales, que apenas duran unos pocos milisegundos, pueden generar en un breve periodo de tiempo la misma cantidad de energía que 500 millones de soles. Por otro lado, un agujero negro supermasivo de 1000 millones de masas solares tendría una temperatura de tan solo 10 elevado a menos 16 grados Kelvin y tardaría en evaporarse 10 elevado a 85 años. Entonces ahora nos podría surgir una pregunta. ¿Cómo puede evaporarse un agujero negro si nada puede escapar de su interior? Esto se debe a las peculiaridades que tiene la mecánica cuántica, en concreto el principio de incertidumbre de Heisenberg, que indica que dos propiedades relacionadas de un objeto no se pueden medir simultáneamente de forma precisa, es decir, es imposible conocer con total precisión y de forma instantánea la energía de un sistema cuántico debido a que energía y tiempo son magnitudes vinculadas entre sí. Otro dato a tener en cuenta para entender cómo un agujero negro puede evaporarse es que en el vacío interestelar pueden surgir parejas virtuales de partículas y antipartículas que se autodestruyen rápidamente. En cierto modo, es como si estas partículas tomaran prestada una energía para formarse, pero posteriormente la devolvieran de forma inmediata cuando el vacío las reabsorbe. Si estas fluctuaciones de vacío se dan justo en el límite del horizonte de sucesos, puede suceder que antes de ser reabsorbida por el vacío, una de las partículas sea atraído por el agujero negro, con una energía negativa, lo que conlleva a una pérdida de masa en el agujero negro, mientras que la otra partícula escapa con energía positiva, siendo percibida por un observador externo en forma de radiación. Es lo que se conoce como la radiación Hawking. Es decir, un agujero negro podría estar cediendo energía a las partículas emitidas y a causa de ello ir perdiendo masa poco a poco, hasta desaparecer. A esto se le conoce como evaporación de un agujero negro. Pero entonces, ahora nos surge otro problema. Si el agujero negro se evapora, nos encontramos con la paradoja de la pérdida de información contenida en el interior del agujero negro, que también se evaporaría. Y esto no puede ser posible, ya que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En este sentido, además nos encontramos con dos problemas. El primero es que todos los agujeros negros con la misma masa, rotación y carga son indistinguibles. Y el segundo problema es que la radiación Hawking es de naturaleza térmica, lo que implica que sea aleatoria. Por lo tanto, no podemos saber de qué agujero negro provienen. Para resolver el problema, encontramos dos grupos de opinión: los que asumen que la información se destruye en el agujero negro y los que no. Los primeros afirman que habría que redefinir la física cuántica al completo, mientras que los segundos proponen mecanismos con los que se podría recuperar la información a través de la radiación Hawking. Para esta última opción se han propuesto interesantes teorías, como el principio holográfico, que afirma
que el campo gravitatorio de las partículas que caen en un agujero negro podrían deformar el horizonte de sucesos, generando una sombra de la cual se podría obtener información. Y otra posibilidad es que las partículas que entran y salen de un agujero negro estén unidas por diminutos agujeros de gusano, capaces de conectar regiones muy alejadas del espacio y el tiempo, con lo que se podría extraer información. Por lo tanto, como hemos visto, en el universo podrían existir microagujeros negros originados por un proceso lento de evaporación. Otra posibilidad es que en el universo primitivo se crearan microagujeros negros primordiales, del tamaño de átomos. Es posible que en los primeros instantes del universo, en algunas regiones se alcanzaran las condiciones necesarias para formar este tipo de agujeros negros. Por lo tanto, podrían existir ahora mismo billones de ellos paseándose por el universo, y sería posible que alguno de ellos chocara contra la Tierra. En este caso, la cantidad de energía que se liberaría sería similar a la de una pequeña bomba nuclear, que lo haría a lo largo de miles de kilómetros. El resultado de todo ello sería la creación de unas pequeñas ondas sísmicas que confundiríamos con pequeños terremotos. Y una posibilidad mucho más remota para la existencia de microagujeros negros es que exista algún tipo de efecto cuántico que pueda crear estos hipotéticos objetos al concentrar una energía suficientemente alta en una región muy pequeña. Se llegó incluso a especular que los aceleradores de partículas podrían crearlos, pero para ello sería necesaria una energía en varios órdenes de magnitud mayor que la producida en el mayor acelerador de partículas. Otro tipo de agujeros negros son los agujeros negros estelares. El final de las estrellas, con gran masa, es muy diferente al que tienen las estrellas como nuestro Sol, y la razón la encontramos en la mecánica cuántica. Los fermiones, que se caracterizan por tener un spin semientero, no se pueden aproximar indefinidamente, y ello produce una presión que contrarresta el efecto de la gravedad y que estabiliza la estructura. Esta presión se la conoce como presión de degeneración de los fermiones, es decir, muestra el rechazo que sienten los fermiones por estar demasiado apretados. Esta presión es válida para estrellas con una masa igual o inferior a 1,4 veces masas solares, y un ejemplo lo encontramos en las enanas blancas. Si la masa de la estrella es mayor, se incrementa la fuerza de la gravedad, y por lo tanto, la presión de degeneración de los fermiones no es suficiente para contrarrestarla e impedir el colapso gravitatorio. En un principio, se pensó que una vez superado ese límite se convertirían en agujeros negros, pero se descubrió que también existía una presión de degeneración de neutrones que evitaba la singularidad. Se establecía, por lo tanto, un nuevo límite entre 2 a 3 masas solares, en la que la presión equilibraba la gravedad. Un ejemplo lo encontramos en las estrellas de neutrones, objetos con una masa inferior a 3 masas solares, pero concentrada en un radio de 10 a 20 kilómetros. En estas estrellas la fuerza de gravedad es tan intensa que si tiráramos una piedra desde una altura de 1 metro impactaría sobre su superficie a una velocidad de 1800 kilómetros por segundo. Pero si la explosión de supernova deja como remanente un objeto cuya masa supera las 3 masas solares, no existirá fuerza capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad, y es entonces cuando se formará un agujero negro de masa estelar. Siguiendo con la clasificación de agujeros negros, según su tamaño, encontramos a los agujeros negros de masa intermedia. Los agujeros negros que contienen entre aproximadamente 100 y varios cientos de miles de veces la masa del Sol se llaman agujeros negros de masa intermedia. Durante algún tiempo se llegó a especular que no existían. Sin embargo,
En la pasada década de los 80 se descubrieron agujeros negros de este tipo. En la actualidad, los astrónomos los siguen estudiando con el objetivo de determinar lo comunes que son y qué propiedades tienen. Podríamos decir que son los eslabones perdidos de los agujeros negros y uno de los misterios de la ciencia. Aunque se conoce muy poco a estos agujeros negros, se tienen localizadas al menos 350 galaxias candidatas para albergar un agujero negro de masa intermedia. Estos enigmáticos objetos podrían ayudarnos a comprender mejor la formación de los agujeros negros supermasivos en el universo temprano. Es posible que los agujeros negros supermasivos crezcan con el tiempo a partir de estos agujeros negros, y tal vez su formación proviene del colapso rápido de una nube gigante de gas con una masa de cientos de miles de veces la del Sol. Y para terminar con esta clasificación por tamaños, encontramos a los agujeros negros supermasivos, capaces de devorar materia del orden de una masa solar al año. Algunos ya eran supermasivos tan solo cuando el universo tenía 600 millones de edad. ¿Cómo crecieron tanto? Algunos científicos estiman que nacieron directamente de una nube de gas, en un supuesto colapso directo. En este caso, pudieron existir un conjunto de condiciones físicas que permitieron formar un disco de gas muy grande, previo a la formación de cualquier estrella. Este disco se pudo volver inestable, lo que originó que la masa fluyera rápidamente hacia el centro. Estas fluctuaciones de masa produjeron incrementos aleatorios en la densidad, que al superar cierto valor crítico ocasionaron un campo gravitatorio tan intenso que permitió agujeros negros que aumentaron rápidamente su tamaño con el tiempo. Para hacernos una idea, a los 10 elevado a menos 43 segundos después del Big Bang, estos agujeros negros tendrían una masa de tan solo 0,00001 gramos, pero un segundo después tendrían ya 100.000 masas solares y transcurridos 380.000 años serían enormes, con masas superiores a 1.000 millones de masas solares. No obstante, debemos de tener en cuenta que todavía desconocemos los periodos temporales de la formación de las grandes estructuras, periodos que dependen de los detalles del modelo cosmológico, y por lo tanto es difícil conocer cómo se formaron exactamente estos agujeros negros en las galaxias. Algunas teorías afirman que la formación de los agujeros negros es anterior a las galaxias. Sin embargo, otras hipótesis afirman que tendrían un origen común, de manera que al tiempo que la galaxia crece, el agujero negro se hace más grande. En ese sentido, encontramos estudios que afirman que la masa total de las estrellas y la dispersión de velocidades son directamente proporcionales a la masa del agujero negro central. Por lo tanto, ¿podría existir algún mecanismo desconocido de retroalimentación entre el agujero negro supermasivo y la galaxia que hace que el crecimiento de ambos vayan a la par? Otro tipo de clasificación de agujeros negros que podríamos hacer es centrándonos en sus características. La teoría de la relatividad predice que el aspecto que tienen los agujeros negros no dependen de la figura de los objetos que lo formaron. En su proceso de creación solo se conserva información de tres valores: su masa, el momento angular y la carga. Técnicamente a esta propiedad se le conoce como teorema de ausencia de pelo del agujero negro, pues teniendo esto en cuenta, podríamos encontrar 4 tipos diferentes de agujeros negros. El agujero negro más sencillo posible es el llamado agujero negro de Schwarzschild, es decir, aquel que no rota y tampoco tiene carga. Estos agujeros negros son estáticos y de simetría esférica,
La materia que orbita en torno a él, conforme se acerca al agujero negro, necesita de una mayor velocidad para mantener una órbita estable. Pero llega un momento que la materia necesita viajar a la velocidad de la luz para no ser engullida por el agujero negro. Esta última órbita que dibuja equivaldría, como hemos visto, al horizonte de sucesos, y una vez atraviesa esta frontera, todo se hace matemáticamente infinito. Otro tipo de agujero negro es el llamado agujero negro de Kerr, es decir, aquel que tiene rotación pero no tiene carga. El momento angular normalmente se asocia a un cuerpo en rotación y se caracteriza por la resistencia que presenta un cuerpo a alterar su velocidad de rotación. El momento angular depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro. Estos agujeros negros tienen forma de elipsoide, donde el eje mayor, situado en dirección perpendicular al eje de rotación, coincide con el radio de Schwarzschild, mientras que el eje menor, paralelo al eje de rotación, tendría un tamaño menor y que como resultado de la rotación achatará la estructura del agujero negro. Es el eje menor el que da tamaño al horizonte de sucesos, lo que provoca que en este tipo de agujeros negros el horizonte de sucesos sea menor que el que encontramos en los agujeros negros estáticos. El espacio extra que presenta el horizonte de sucesos en forma de elipsoide se conoce como ergosfera, un lugar donde la materia podría escapar de la gravedad del agujero negro. Esto se debe a que un cuerpo podría ganar energía cinética al entrar en el campo gravitatorio de un agujero negro en rotación y escapar, llevándose consigo parte de la energía. También, en 1969, Roger Penrose descubrió que un agujero negro en rotación tiene la capacidad de almacenar energía rotacional en la región turbulenta cercana al horizonte de sucesos. Esto permite que la energía pueda ser extraída y utilizada formando enormes chorros de materia de partículas relativistas que emanan de las partes centrales del disco, y a esto se le conoce como jets. Otro tipo de agujero negro es el llamado agujero negro de Reissner-Nordström, es decir, aquel que no gira pero posee carga eléctrica. Este agujero negro tiene una simetría esférica debido a la carencia de momento angular, pero tiene la particularidad de tener dos horizontes de sucesos, uno exterior y otro interior. No obstante, serán los valores que adquiera la carga eléctrica y la masa la que dará forma a la anatomía de este agujero negro. Por ejemplo, lo más común es que la masa total del cuerpo supere la carga eléctrica neta dividida del factor denominador. En este caso, el agujero negro se parece mucho al agujero negro de Schwarzschild, pero con la peculiaridad de tener dos horizontes de sucesos, situados a una distancia razonable el uno del otro. Si la masa total del cuerpo es igual a la carga eléctrica neta dividida del factor denominador, los horizontes de sucesos se fusionan, formando un horizonte continuo que rodea la singularidad. Pero si la masa total del cuerpo es menor a la carga eléctrica neta dividida del factor denominador, los horizontes de sucesos se anulan, dejando visible la singularidad. Es lo que se llama singularidad desnuda. Pero, ¿qué es una singularidad desnuda? Como hemos comentado, la singularidad es un punto donde la gravedad es tan intensa que el espacio, el tiempo y las leyes de la física se descomponen. La relatividad predice que existen singularidades en el centro de los agujeros negros y que están rodeados de un horizonte de sucesos. Atravesando esa frontera nada puede escapar, lo que significa que su interior no puede ser observado desde fuera. Una singularidad desnuda es una singularidad gravitacional, carente de horizonte de sucesos, es decir, sería un punto del espacio en donde la densidad es infinita, pero que podría ser observable desde el exterior. Mientras las singularidades estén ocultas detrás de un horizonte de sucesos, la relatividad general es válida. Por lo tanto, es improbable que existan en la naturaleza, aunque físicos teóricos hayan planteado la hipótesis de que puedan existir este tipo de singularidades si existieran más dimensiones. Tal vez la única singularidad desnuda que ha podido existir sea la singularidad del Big Bang.
Y para terminar con esta clasificación, encontramos al agujero negro de Kerr-Newman, es decir, aquel que tiene los 3 parámetros: rotación, carga eléctrica y masa. Este agujero negro está delimitado por 3 zonas: un horizonte de Cauchy, donde el pasado ya no determina el futuro, un horizonte de sucesos externo y una ergosfera. Debido a la conservación del momento angular, la forma que tiene es de un elipsoide, y los valores que toman la carga eléctrica y el momento angular son muy importantes en la anatomía de este tipo de agujeros negros. Cuando el momento magnético es poco intenso, los horizontes de sucesos se mantienen a una distancia prudente. Cuando el momento magnético es moderado, los horizontes de sucesos se fusionan en uno único. Y cuando el campo magnético es muy intenso, los horizontes de sucesos desaparecen, creando una singularidad desnuda. Por otro lado, cuando la velocidad de giro es muy grande, el horizonte de sucesos se divide en 2, lo que genera enormes corrientes que afectan al límite de la ergosfera. Una vez analizada estas 2 clasificaciones, ahora vamos a detenernos en algunos objetos hipotéticos que guardan relación con los agujeros negros. Empezaremos por los agujeros blancos y agujeros de gusano. Agujero blanco es un término propuesto para definir una solución de las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein, cuya existencia se cree improbable debido a las condiciones tan especiales que requiere. Los agujeros blancos serían una colosal erupción de materia y energía, y podríamos considerarlos como el reverso temporal de un agujero negro. Es decir, el agujero negro absorbería materia a su interior y el agujero blanco lo expulsaría. También se ha llegado a especular la existencia de agujeros de gusano, túneles hipotéticos en el espacio-tiempo, cuya entrada estaría en un agujero negro y su salida en un agujero blanco. Estos agujeros de gusano también encajan en la teoría de la relatividad general. Podríamos encontrar 3 tipologías de agujeros de gusano. Una de ellas es que conecte 2 universos distintos, y otras 2 posibilidades es que conecten diferentes regiones de un mismo universo, acortando o alargando el camino respecto al trayecto normal de conexión. En este caso, podríamos verlo como si el universo fuera una hoja de papel que se dobla, o que directamente conectan 2 puntos alejados del universo. La distorsión de los agujeros negros también podrían originar agujeros de gusano. Una distorsión apropiada del espacio, debido a la acción de una gravedad muy intensa, lograría encogerlo o desgarrarlo, formando así un agujero de gusano. Incluso podría ser posible que 2 agujeros negros estén unidos por una singularidad desnuda. La apertura del agujero de gusano se vería como una gran esfera que actuaría a modo de lente óptica. Esto produciría un efecto de lente gravitacional sobre los objetos astronómicos ubicados al otro lado del agujero de gusano. Pero un agujero negro que uniera 2 regiones cósmicas distantes del universo solo podría mantenerse abierto si en su interior existiera una clase hipotética de materia, con antimateria y energía negativa. Sin ello no sería posible, debido a que la parte delgada del doble embudo se estrecharía hasta desaparecer. Por lo tanto, la única manera de mantener a un agujero de gusano abierto es asumir que en su interior existe materia exótica que ejerce una especie de antigravedad que impide el cierre del agujero de gusano. Se ha calculado que para conseguir un agujero de gusano del tamaño de un grano de uva se necesitaría toda la energía que el Sol produce en 100 millones de años. Pero si existiera la materia extraña, no sería necesaria tanta energía. Otro objeto hipotético sería el gravastar. Para entender este objeto, debemos saber que de acuerdo con la mecánica cuántica, el vacío cuántico no está realmente vacío, sino que es un hervidero de partículas virtuales. Estas partículas del vacío espacial podrían colaborar en la existencia del gravastar. Durante el colapso de los cuerpos muy masivos, las partículas virtuales pueden verse sometidas a ciertas condiciones que terminan polarizándolas. Es decir, bajo estas circunstancias, el colapso de una estrella puede que no se produzca, originando objetos hipotéticos parecidos a los agujeros negros.
El gravastar no sería tan compacto como un agujero negro y la luz podría llegar a escapar. Serían como átomos gigantes compuestos de bosones. Al ser muy masivos, generarían lentes gravitacionales e irradiarían rayos X, pero todo con sutiles diferencias respecto a las producidas por los agujeros negros. En su interior podría existir una energía de vacío positiva, que podría dar lugar a una presión interna negativa. A diferencia de los agujeros negros, el horizonte de sucesos sería en realidad una capa exterior, en donde cualquier cosa que entre en contacto con él se convertiría en una parte de ella. Y para terminar este viaje por los agujeros negros, aportaremos algunos datos curiosos de estos enigmáticos objetos. ¿Cuánta materia puede devorar como máximo un agujero negro? Pues existe un límite de acreción que es aplicado para las estrellas, pero también es válido para los objetos como agujeros negros y estrella de neutrones. Un agujero negro no puede alimentarse muy rápido, debido a la luminosidad que sale de su propio disco de acreción. Para entenderlo, debemos de tener en cuenta que la luz ejerce presión, y los protones pueden imprimir fuerza, que hace impulsar al gas hacia afuera. Por lo tanto, podríamos decir que existe un límite en la velocidad en que se puede alimentar un agujero negro, antes que su propia luminosidad limite su crecimiento. Un ejemplo de ello lo encontramos en la galaxia NGC 5195. ¿A qué tamaño máximo pueden llegar los agujeros negros? Pues el físico Andrew King estableció un posible límite de unos 270.000 millones de masas solares para un agujero negro en rotación prógrada y de 20.000 millones de masas solares para uno de rotación retrógrada. Hasta la fecha, el agujero negro más masivo descubierto es TON 618, un cuásar muy luminoso que es probable que contenga un agujero negro con una masa de 60.000 millones de masas solares. Y otra de las características de los agujeros negros es su peculiar entropía. Podemos entender la entropía como el mayor número de configuraciones de elementos microscópicos que hay en un sistema determinado. La entropía también mide la falta de información acerca de un sistema y aumenta con el tiempo. Existen una serie de analogías que vinculan el horizonte de sucesos de un agujero negro con la entropía. Una de ellas es la analogía con la pérdida de información. En un agujero negro, toda la información que sucede más allá del horizonte de sucesos se pierde. Por lo tanto, puede establecerse una relación entre entropía y el horizonte de sucesos, que dependerá de su superficie y no de su volumen. Es decir, cuando se fusionan dos agujeros negros, la superficie del horizonte de sucesos aumenta, y el agujero negro resultante será mayor que la superficie de los agujeros negros individuales. Otra analogía es cómo la entropía aumenta con el tiempo. Cuando un agujero negro engulle una partícula, su superficie aumenta, y aumenta, por lo tanto, con el tiempo. Y también podríamos encontrar otra analogía en la media de las posibles ordenaciones internas de un sistema. Como hemos dicho, un agujero negro está caracterizado solo por su masa, momento angular y su carga eléctrica. Es decir, el agujero negro no conserva ninguna otra información acerca del objeto que le dio origen. Por lo tanto, se podría decir que la entropía de un agujero negro es muy alta, como resultado de pasar de un objeto muy complejo, el objeto original, a otro tan sencillo que se caracteriza solo por estos tres parámetros físicos. Y otra de las características que podrían tener los agujeros negros, como ya propuse en el 2017, es que podrían estar creando ahora mismo nuevo tejido espaciotemporal.
La teoría de la relatividad cambió nuestra idea de entender el universo. Estableció un tejido espaciotemporal continuo y deformable que dependía directamente de la masa de los objetos. La deformación la podemos entender como un cambio de la forma del tejido espacio-tiempo debido a la tensión o fuerza por unidad de área producida por la masa de los cuerpos. Pero también podría ser interpretada como un proceso en el que la energía interna de un cuerpo acumula energía potencial, elástica, y por lo tanto tiene una dependencia de las características intrínsecas de ese tejido espaciotemporal. A pesar de su importancia, todavía desconocemos muchas de sus propiedades principales. Sin conocer la estructura y las características de ese tejido espaciotemporal, afirmamos que la deformación recupera su forma inicial una vez desaparece la fuerza ejercida por los cuerpos celestes, es decir, lo consideramos elástico. Pero la deformación podría ser diferente o incluso podrían crear espacio los objetos con gran masa, como los agujeros negros, en un tejido espaciotemporal plástico. Esta posibilidad, por ejemplo, nos ayudaría a entender otro de los mayores enigmas del universo, la energía oscura. Como hemos visto, los agujeros negros son los objetos más misteriosos del universo. Aunque todavía nos quedan muchas preguntas sin resolver, en Universo Oculto, si encontramos las respuestas, lo contaremos. Story, one look and the waves are crashing over.
crashing